Imaginen que caminan, no sé, por una ciudad grande, ¿no? Y se detienen frente a un rascacielos impresionante. O tal vez cruzan un puente masivo que parece que desafía la gravedad por completo. Ajá, de esos que te dejan con la boca abierta. Exacto. Lo primero que hacemos casi por instinto es, pues, maravillarnos con el acero, el cristal, las vigas de concreto. Siempre miramos hacia arriba, Sí, claro, a lo que brilla. tal cual. Pero el verdadero drama de la ingeniería, o sea, el mayor nivel de tensión y de incertidumbre de esa estructura, no está en el aire, está bajo la tierra. Totalmente. Y para la comunidad de estudiantes, técnicos y jóvenes profesionales de ILTEC que nos escuchan hoy, este mundo invisible es donde un proyecto realmente vive o muere. Por eso, en esta inmersión profunda de hoy, vamos a analizar los fundamentos de la mecánica de suelos. Un tema fascinante, la verdad. Sí, porque necesitamos entender por qué la tierra sobre la que nos paramos es, digamos, el material más complejo de cualquier obra. Y yo confieso que antes de leer esto, pues pensaba que estudiar la tierra era simple, pero ahora veo que es un monstruo. Es que es un cambio de perspectiva brutal cuando lo piensas detenidamente. Porque, a ver, con el acero o con el concreto estructural estás lidiando con materiales que son manufacturados. Claro, vienen de una fábrica. Exacto. Un ingeniero sabe exactamente, o sea, con precisión matemática, cuánta fuerza resiste una viga porque trae especificaciones rigurosas. Tiene controles de calidad estandarizados. Viene con su etiqueta de garantía, casi casi. Sí, literal. Pero con el suelo, tú heredas el material. No tienes ningún control sobre cómo se formó. Tienes que trabajar con una mezcla súper caótica de minerales, agua, aire, materia orgánica, todo eso que la naturaleza decidió depositar ahí durante millones de años. Y justo ahí es donde entra mi primera gran duda. Porque si yo voy al sitio de una futura obra, camino por el terreno y la tierra se siente como roca pura bajo mis botas, ¿por qué no puedo simplemente meter las excavadoras y ya empezar a colar concreto? Porque sería un error carísimo. O sea, ¿por qué la necesidad de gastar miles de dólares y semanas de tiempo en perforaciones si mis propios sentidos me dicen que el terreno está súper firme? Bueno, porque tus sentidos te están mintiendo. O al menos te están dando una versión extremadamente corta de la historia. Lo que estás pisando podría ser simplemente una costra desecada muy dura que apenas tiene, no sé, 50 centímetros de espesor. Ok, una capita delgada. Exacto. Y el problema es que justo debajo de esa costra superficial que parece roca, podrías tener 10 metros de una arcilla aluvial blanda. O sea, casi como una pasta de dientes. Ah, pasta de dientes. Sí. Si confías en tu bota y construyes tu edificio ahí, el peso va a fracturar esa costra delgada casi de inmediato. Toda la estructura se hundiría en la arcilla. O sea que es, digamos, el equivalente geológico a caminar sobre un lago congelado. Ándale, me intentas analogía. El hielo en la superficie, pues, se siente sólido, te sostiene a ti caminando. Pero si metes un camión de carga encima, se quiebra y descubres el agua fría que hay debajo de la peor manera posible. Esa imagen del lago congelado ilustra perfectamente el peligro, la verdad. Por eso, la inspección visual, por sí sola, es irrelevante cuando hablamos de cargas pesadas. La mecánica de suelos nace justo de esta necesidad crítica de cuantificar no solo lo que vemos. Sino lo que no vemos, ¿no? Exactamente. De predecir el comportamiento de esfuerzo y de formación de todas las capas ocultas bajo la superficie cuando les aplicamos el peso real de un edificio. Entonces, a ver, si mi capa superior es esa arcilla débil que mencionas, la del lago congelado, obviamente no puedo poner una losa de concreto encima y esperar que todo salga bien. No, para nada. Se va a hundir. ¿Qué opciones tengo entonces? ¿Simplemente declaro el terreno como inservible y me voy? ¿O hay alguna manera de saltarnos esa mala tierra? Pues mira, rara vez un terreno es completamente inservible, pero sí dicta por completo el enfoque estructural que vas a tomar. La ingeniería de cimentaciones básicamente tiene dos rutas principales. Ok. Si las primeras capas son competentes, usamos cimentaciones superficiales. Piensa en zapatas o losas. Y bueno, matemáticamente y por reglamento, consideramos que una cimentación es superficial cuando la profundidad a la que la enterramos es igual o menor a 3 o 4 veces su propio ancho. Ah, entiendo.
Porque si haces un agujero mucho más profundo que el ancho de tu base, mecánicamente ya estás cambiando la forma en que el terreno abraza o confina esa estructura, ¿verdad? Correcto. El suelo alrededor de una cimentación profunda te ofrece una resistencia por fricción en los costados que cambia todo el cálculo. Y ahí es donde entramos a la segunda ruta. La ruta profunda. Sí. Si el suelo superficial te traiciona, tienes que saltarlo, como decías tú. Usamos cimentaciones profundas, como pilotes o pilas perforadas. Que son, a ver, si me equivoco, como unas enormes aguras de concreto o acero, ¿no? Tal cual, agujas enormes que atraviesan todas esas capas de arcilla blanda hasta que encuentran un estrato de rocadura o tal vez una arena súper densa, que puede estar a 20, 30 o 50 metros de profundidad. Y ahí anclan el edificio. Y supongo que para saber a qué profundidad exacta está esa roca salvadora, necesitamos explorar el terreno antes. Obligatoriamente. Yo me imagino esto como hacerle una biopsia a la tierra. O sea, un cirujano no infiere qué tienes en el cuerpo solo mirándote la piel. Claro. Mete un instrumento. Mete una aguja, saca un cilindro de tejido y analiza la historia clínica. Los ingenieros hacen exactamente lo mismo con la tierra. Sacan cilindros de suelo de diferentes profundidades. La biopsia es la analogía indicada. Extraemos muestras inalteradas para leer la historia geológica de cada centímetro. Pero la gran pregunta que siempre surge en el campo, especialmente con los principiantes, es ¿qué tan profundo tiene que llegar esa aguja exploratoria? Porque no vas a perforar 100 metros para hacer una casa de un solo piso. Sería carísimo y absurdo. Exacto. La literatura nos da parámetros basados en cómo se disipa el peso. Por ejemplo, las reglas de Sowers y Sowers, que son muy conocidas. Sí, justo tengo ese dato aquí en mis notas, y me parece fascinante cómo escala. Para un edificio ligero, digamos de un nivel, la regla te recomienda perforar unos 3,5 metros. Ajá. Pero si a ese mismo edificio le sumas apenas 4 pisos más, o sea, lo haces de 5 niveles, la regla te exige irte hasta casi los 25 metros de profundidad. Es un salto enorme. Sí, ¿por qué el salto es tan dramático si solo añadimos unos pocos pisos más? Todo se reduce a un concepto fundamental que llamamos el bulbo de presiones. Ok, bulbo de presiones. Cuando pones un peso sobre el suelo, esa fuerza no viaja en una línea recta perfecta hacia abajo. Se irradia hacia abajo y también hacia los lados, formando una especie de burbuja, un bulbo invisible de tensión en el interior de la Tierra. Como una cebolla invisible debajo del edificio. ¡Ándale! Exacto. Y cuanto más ancha y más pesada es la base de tu edificio, pues más masivo y profundo es ese bulbo. ¿Tiene sentido? Las capas de suelo que están a 20 metros de profundidad. O sea, ni se enteran del peso de una casa pequeña. Pero sí sienten el peso, y además pueden deformarse bajo el enorme bulbo de presiones de un edificio de 5 pisos. Claro, por eso tienes que explorar toda la profundidad de ese bulbo. Totalmente. Y al sacar esas muestras, inevitablemente vamos a encontrar diferentes texturas. Sí, porque encuentras piedras grandes, luego arenas súper finas, tal vez polvos. Y si la naturaleza, digamos, aborrece el vacío, y tenemos partículas de diferentes formas apiladas unas sobre otras, a la fuerza tiene que haber espacios entre ellas, ¿no? Sí, y a esos espacios los llamamos vacíos o poros. Y el primer paso en el laboratorio es entender qué proporción del suelo es material sólido y de qué tamaño son esos sólidos. Esto es lo que conocemos como distribución granulométrica, que para la arena o la grava, suena bastante sencillo. Agarras la tierra seca y la pasas por una torre de mallas de metal. Como cernir harina. Exacto, donde cada malla tiene agujeros más finos que la anterior. Lo que se queda atorado en cada piso de la torre te dice qué porcentaje tienes de cada tamaño. Así de simple. Pero ¿qué pasa cuando llegas a las arcillas? Porque entiendo que una partícula de arcilla es microscópica, es más pequeña que el grosor de un cabello humano. O sea, no hay malla de metal en el mundo que pueda filtrar eso de manera eficiente. No la hay, al menos no para uso práctico, en un laboratorio geotécnico estándar. Cuando las partículas son tan finitas, las mallas se tapan y el método físico simplemente falla. ¿Y entonces qué hacen? Pues para esos suelos finos, limos y arcillas, abandonamos las mallas por completo y recurrimos a la física de fluidos. Usamos un análisis con hidrómetro que se fundamenta en la ley de Stokes. La ley de Stokes, eso tiene que ver con cómo caen los objetos a través de un líquido, ¿verdad? Exactamente eso. Imagina que tienes una probeta gigante llena de agua.
Si le arrojas una piedra pequeña, cae al fondo casi al instante. ¡Plop! Rapidísimo. Pero ahora imagina que arrojas un puñado de polvo súper fino. El polvo va a enturbiar el agua y tardará horas, a veces días, en asentarse en el fondo. Ah, claro, porque flota más. Sí, la ley de Stokes describe cómo la resistencia viscosa del agua frena las partículas en función de su diámetro. Entonces, en el laboratorio, mezclamos el suelo fino con agua y medimos a qué velocidad se va aclarando esa suspensión. Midiendo esa velocidad de caída libre, podemos calcular matemáticamente el diámetro microscópico de cada porcentaje de partículas. ¡Wow! Eso es brillante. Usar la gravedad y la resistencia del agua como si fueran una regla de medir microscópica. Es muy ingenioso. Pero mencionaste algo clave, que entre estas partículas hay vacíos. Y en el terreno natural, esos vacíos rara vez están llenos solo de aire. Están llenos de agua, el agua subterránea. Y créeme, el agua es el elemento más disruptivo en toda la mecánica de suelos. Si tuviéramos que construir sobre arena seca o en el vacío del espacio, nuestro trabajo sería infinitamente más fácil. Pero el agua lo complica todo. Todo. El agua cambia las reglas del juego. De hecho, las fuentes mencionan que el agua no se queda quieta, sino que viaja por estos vacíos. Hablan de conceptos como la permeabilidad y filtración, e introducen una cosa llamada la ecuación de continuidad de Laplace. Que, cuando escuchas Laplace suena a unas matemáticas avanzadas inalcanzables. Asusta un poco al principio. Sí, pero entiendo que físicamente nos está diciendo algo muy lógico sobre cómo el agua busca su camino, ¿no? Sí, en este contexto, la ecuación de Laplace es básicamente la representación matemática de la red de flujo. Piénsalo de esta manera. El agua siempre busca el camino de menor resistencia para ir de una zona de alta presión a una de baja presión. Lógico. Si tú construyes una presa de tierra para retener un lago artificial, el agua no es que choque contra la presa y diga, bueno, me rindo. Para nada, va a buscar por dónde meterse. Exacto. Empieza a infiltrarse por los vacíos microscópicos del suelo, debajo y a través de la presa misma. La red de flujo nos permite dibujar literalmente las carreteras invisibles que tomará esa agua subterránea. Y supongo que eso te permite calcular fugas. Y no solo eso, lo más importante es calcular cuánta agua vamos a perder por filtración cada día, sí, pero también con qué fuerza va a empujar las partículas de suelo en su camino. Y esa fuerza de empuje me lleva justo al siguiente problema. Porque si tengo agua metida a presión en los poros de mi terreno y vengo y coloco un edificio de 10.000 toneladas encima, el agua tiene que reaccionar de alguna manera. Por supuesto. Y entiendo que esa reacción depende enteramente de si estamos parados sobre arena o sobre arcilla. Es una distinción fundamental, porque tienen tiempos de reacción abismalmente distintos. Mira, la arena tiene granos relativamente grandes y los espacios entre ellos también son grandes y están muy conectados. O sea, es muy permeable. Altamente permeable. Si tú construyes sobre una arena que está saturada, el peso del edificio exprime el agua y ésta escapa casi de inmediato. El suelo se asienta, digamos, en cuestión de semanas o meses, casi siempre durante la misma etapa de construcción. O sea que el daño, o más bien el ajuste, se hace rápido y ya está. Pero con la arcilla la historia es completamente otra. Y aquí es donde las fuentes introducen el concepto de la consolidación. Uy. La arcilla es engañosa. Sus partículas no solo son microscópicas, sino que tienen forma de placas planas. Imagínate escamas microscópicas apiladas unas sobre otras que además retienen el agua con fuerzas electroquímicas. Atrapan el agua por completo. Su permeabilidad es bajísima. Es casi impermeable, de hecho. Entonces, cuando pones un edificio gigante sobre un estrato de arcilla saturada, el agua intenta escapar de la presión, pero los caminos son tan diminutos y tan tortuosos que le toma años, a veces décadas, lograr salir. O sea, un goteo en cámara superlenta. Exacto. A medida que esa agua va escapando gota a gota, año tras año, el volumen del suelo debajo se va reduciendo y el edificio se hunde lentamente. ¿Eso significa que podrías inaugurar tu edificio perfecto, tomar la foto, cortar el listón y 10 años después darte cuenta de que la puerta principal ya no abre porque la fachada entera se hundió 15 centímetros? Ha ocurrido incontables veces en la historia. Te sorprendería. La consolidación es el enemigo a largo plazo de los ingenieros en zonas arcillosas.
Pero ojo, hay un enemigo a corto plazo que es aún más violento: la falla por resistencia al corte. Resistencia al corte, que en términos simples es lo que evita que la tierra se deslice o resbale sobre sí misma bajo el peso de nuestro edificio. Exactamente. Pero, a ver, ¿cómo sabemos cuál es el punto de quiebre de un suelo que está enterrado a 20 metros de profundidad? O sea, no podemos simplemente sacar un pedazo y aplastarlo en una prensa abierta en el laboratorio, porque bajo tierra ese pedazo está confinado por toneladas de tierra a su alrededor. Diste en el clavo con la palabra confinado. Si tú sacas un cilindro de tierra y lo aplastas ahí en tu mesa de trabajo, se va a desmoronar rapidísimo, porque no hay nada a los lados que lo sostenga. Lógico, se desparrama. Pero a 20 metros bajo tierra, ese mismo cilindrito está siendo abrazado por toneladas de presión horizontal. Para medir su fuerza real y simular eso, usamos la prueba reina del laboratorio geotécnico, que es el ensayo triaxial. ¿Y cómo funciona exactamente este equipo triaxial? Para quienes nos escuchan y lo están intentando imaginar ahora mismo. Pues mira, tomas la muestra cilíndrica de suelo y la envuelves en una membrana de hule flexible, como si le pusieras un traje de buzo muy ajustado a la tierra. Ok, un traje de buzo. Luego la metes en una cámara de acrílico transparente y la llenas de agua a mucha presión. Esa presión del agua empuja la muestra por todos lados a la vez, simulando exactamente la presión de estar enterrada a 20 metros. Ah, ya. Y una vez que está confinada, sí, bajas un pistón de acero desde la parte superior y empiezas a empujar hacia abajo, simulando el peso progresivo del edificio que vas a construir, hasta que el cilindro de tierra internamente se fractura y se desliza. Es una simulación perfecta, y esa prueba triaxial nos revela los números duros. Pero hay un concepto del que las fuentes hablan como si fuera el rey absoluto, y que gobierna todo esto de la resistencia y el hundimiento. Me refiero al esfuerzo efectivo. El principio del esfuerzo efectivo de Terzaghi. Mira, si un estudiante que nos escucha comprende esto a un nivel intuitivo, te aseguro que tiene el 80% de la mecánica de suelos dominada. Las definiciones de los libros de texto suelen decir que es el esfuerzo total menos la presión de poro, y que es la fuerza que se transmite a través de los puntos de contacto sólidos. Pero, seamos honestos, esto sigue sonando súper abstracto. Sí, en el libro suena muy seco. Para visualizar esto sin tanta jerga técnica, ¿qué te parece si pensamos en una esponja? Imagina una de esas esponjas gruesas amarillas de cocina, pero empapada, saturada de agua al 100%. Ok, la tengo en mente. La pones sobre la mesa y le dejas caer un ladrillo de concreto encima. En el instante exacto, en el milisegundo en que el ladrillo hace contacto, ¿qué está cargando el peso realmente? Pues en el milisegundo 1, el agua dentro de la esponja está completamente atrapada. Y el agua, como sabemos, es incompresible. Así que en ese instante, las fibras de la esponja no sienten casi nada del peso del ladrillo. Es el agua la que aguanta el golpe. Exacto. Es el agua la que está presurizada intentando cargar todo y tratando desesperadamente de encontrar por dónde escapar. A esa presión que sufre el agua atrapada le llamamos presión de poro. Pero, claro, el agua no se queda ahí aguantando para siempre. Encuentra la salida. Exacto, no se queda quieta. A medida que pasan los segundos, el agua empieza a salir a chorros por los costados de la esponja. Al salir el agua, su presión interna cae. Y es de fuerza. Y conforme esa presión hidráulica disminuye, las fibras sólidas de la esponja empiezan a comprimirse, a tocarse con más fuerza entre sí, y asumen ellas la carga real del ladrillo. Esa carga física que viaja de fibra a fibra, o bueno, de grano de arena a grano de arena en el caso del terreno, ese es el esfuerzo efectivo. Ese es. El esfuerzo efectivo es la fuerza que realmente une al suelo. Es lo que le da fuerza estructural. El terreno no resiste que le pongas un edificio encima por la suma total de lo que hay ahí. No. Resiste por la fricción que existe cuando un grano de arena presiona físicamente contra el grano vecino. Si el agua se mete entre esos granos a mucha presión, actúa como un lubricante o como un gato hidráulico. Lo separa. ¿Y si se pierde el contacto? El esfuerzo efectivo cae a cero. Y de repente tu suelo se comporta literalmente como un líquido. Y tu edificio se hunde o se vuelca. ¡Wow! Saber esto es, la verdad, a la vez súper empoderador y un poco aterrador. Porque tienes
todas estas ecuaciones de Terzaghi, de Laplace, de Stokes, entiendes perfecto las pruebas triaxiales, y me imagino al joven profesional saliendo al campo con su hoja de cálculo, listo para meter números y obtener la cimentación perfecta, creyendo que esto es una ciencia exacta. Ese es el mayor rito de iniciación, te lo juro, y también la trampa más común para los que recién empiezan. Creer ciegamente en el modelo matemático. Sí, asumes que el papel lo aguanta todo. Exacto. El propio material de estudio hace una advertencia súper explícita sobre esto en su prefacio. Menciona múltiples teorías empíricas y correlaciones y le avisa al lector que los parámetros obtenidos bajo diferentes hipótesis matemáticas rara vez van a coincidir a la perfección. Porque las ecuaciones, por diseño, simplifican el mundo, ¿no? Asumen condiciones que la naturaleza casi nunca respeta en la vida real. Un modelo matemático asume que el suelo es isótropo. O sea, asume que reacciona exactamente igual si lo empujas de arriba hacia abajo que de lado a lado. Lo cual casi nunca pasa. Asume que es homogéneo, que la arcilla de este metro cúbico es idéntica a la del metro cúbico de al lado. Pero la geología es súper desordenada. Tu modelo asume una capa de arcilla perfecta, pero en la realidad, no sé, resulta que hace 10.000 años pasó un glaciar que preconsolidó solo la mitad del terreno. Y ya te arruinó la teoría. Totalmente. O resulta que en medio de tu estrato perfecto de arcilla hay una vena diminuta de arena depositada por un antiguo río que ya ni siquiera existe. Y esa arena cambia por completo la forma en que el agua va a escapar, arruinando absolutamente tus cálculos de consolidación si no la detectas. Te da la sensación de que en ingeniería civil las matemáticas te entregan un mapa topográfico muy detallado, pero una vez que estás ahí en la obra, es el comportamiento real del terreno y las anomalías geológicas las que te van a dictar por dónde es seguro caminar. Me gusta eso. El mapa no es el territorio. Por eso el texto define la ingeniería de cimentaciones no solo como una ciencia rigurosa, sino literalmente como un arte. Un arte sustentado en el buen juicio. Exacto. El ingeniero experimentado no es el que memoriza la ecuación más compleja del libro. Es el que sabe mirar un reporte de laboratorio triaxial y decir, estos números son demasiado perfectos. Hay una alteración en la muestra que sacamos. Sabe leer entre líneas. Sí, o es el que entiende que el nivel freático que midieron en enero, en plena época de sequía, no le sirve para diseñar un muro de contención que debe resistir las presiones de agua de un huracán en octubre. El contexto lo es todo. Y ese es quizás el cierre perfecto para nuestro análisis de hoy. Hemos hecho un viaje desde esa mirada súper ingenua del que solo inspecciona la superficie con la bota, pasando por, digamos, el bisturí de la exploración profunda. Descubrimos que el suelo tiene un lenguaje propio, dictado por el tamaño de sus vacíos y la velocidad a la que deja escapar el agua. Así es. Entendimos la fricción íntima entre las partículas, ese esfuerzo efectivo que finalmente sostiene nuestras ciudades. Y creo que una vez que asimilas todo esto, el terreno deja de ser esa tierra sucia y aburrida que simplemente mueves con excavadoras para hacer espacio. Pierde ese estatus secundario por completo. La tierra es el primer material estructural de cualquier obra. El acero, el concreto de súper alta resistencia, el diseño arquitectónico de vanguardia, todo eso queda totalmente condicionado. Si el suelo falla, si los vacíos colapsan y la resistencia al corte se pierde, la superestructura de arriba no tiene manera de salvar el proyecto. Esperamos que este análisis profundo brinde a la comunidad de jóvenes profesionales un marco de pensamiento distinto para abordar sus próximos proyectos. Pero antes de irnos, siguiendo nuestra tradición de ir un paso más allá de las fuentes, hay una variable externa que está modificando todas estas reglas. Y es una variable que la verdad nos obliga a repensar todos los parámetros históricos. A ver, cuéntanos. Si pasamos todo el último segmento estableciendo que la presión de poro del agua es lo que disminuye la resistencia efectiva de los suelos, nos enfrentamos a un problema global inédito ahora mismo. El clima. Exacto. Con el cambio climático, los patrones de sequía y diluvio son cada vez más extremos. Estamos viendo niveles freáticos globales vaciándose por extracción desmedida o saturándose de golpe por tormentas atípicas. Es un descontrol total. Sí. Mi pregunta para la gente que está del otro lado es, si las propiedades de la Tierra bajo nuestros edificios dependen tanto de niveles de agua predecibles y estables a lo largo del tiempo, ¿qué pasará con las miles de cimentaciones diseñadas bajo los antiguos parámetros de lluvia? ¡Wow!
Estaremos caminando sobre nuevas costras geológicas debilitadas sin saberlo. Es, sin duda, el enigma que los ingenieros de esta década tendrán que resolver en campo. Es una reflexión que, la verdad, da escalofríos y que abre un campo de estudio gigantesco. La esponja sobre la que construimos nuestra civilización está cambiando la cantidad de agua que retiene, y nuestros cimientos tendrán que adaptarse a esa nueva realidad. Ha sido un placer desentrañar este rompecabezas hoy. Queda muchísimo por investigar.